Hoy sí me tocaba a mí y hoy no me habló el hermano Orlando, que la vez pasada me habló para confundirme más, dice él. Ni mi papá, nadie me llamó hoy. Pero pues vamos a abordar el tema que se había quedado pendiente. Volví a leer, releí y créanme que me emociona el tema. El tema es la gracia desde el amor. Y los conceptos muchas veces nos volvemos verdaderamente robóticos. De hecho, que no está mal que memoricemos conceptos. Pero a veces solo nos queda una definición y de ahí no pasamos. No lo podemos aplicar, no se entiende la definición. Muchas veces parecemos como loritos, el lorito le dice hola, pero él no sabe que lo está saludando. Él no entiende ese concepto. Entonces, con esa idea vamos a tratar de abordar ese tema. Los días domingos, nuestro pastor ha mencionado sobre un concepto también que se llaman los atributos de Dios. Habla de los atributos comunicables y hay atributos que no son comunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios nos ha dado. Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esa imagen y esa semejanza que nosotros tenemos es a través de los atributos comunicables de Dios. Dios nos dio la capacidad de amar, Dios nos dio la capacidad de mostrar misericordia y Dios nos dio la capacidad, entre muchas otras cosas, de mostrar gracia. Entonces, antes de iniciar tal vez, porque ya me estaba emocionando, vamos a Efesios 2:8-9. Quiero que iniciemos por ahí. Efesios 2:8-9. ¿Lo tenemos? Y si no, ahí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe? Porque de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos dos versículos que en apariencia están hablando de términos diferentes. Uno le está hablando de gracia y otro le está hablando de amor. Pero previo vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, Señor y buen Dios, que estás en la gloria, que estás en cada uno de nosotros. Gracias por absolutamente todo. Gracias por mostrarnos tu amor, tu misericordia constantemente, día a día, tu gracia, tu benevolencia, mi Dios. Con lo cual, pues, venimos ante ti agradecidos y queremos confesarte que hemos pecado, que hemos hecho cosas incorrectas, que hemos pecado de vista, de pensamiento, de oído, mi Dios, y pues venimos ante ti confesando esos pecados, porque queremos regresar a la comunión contigo, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, para poder recordar, para poder disfrutar de lo que tú quieres que nosotros aprendamos, recordemos o enmendemos en nuestras vidas. Mi Dios, gracias por absolutamente todo. Rogamos por cada uno de los santos, por sus peticiones personales nos unimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Hoy sí. Desde el Antiguo Testamento y desde el principio, Dios ha mostrado
como únicamente, no como únicamente el Dios de guerra. La filosofía, algunos filósofos consideran que el Dios del Antiguo Testamento no es igual que el Dios del Nuevo Testamento, porque dicen que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, es un Dios lleno de gracia, es un Dios misericordioso. En cambio, el del Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos, es Dios de guerra, es Dios fuerte, es un Dios que exterminaba pueblos, exterminaba ciudades, era un Dios que consumía, era un Dios que abría la tierra y se tragaba a los pecadores, era un Dios que mandaba a matar absolutamente a todas las personas de algunos pueblos. Algunos mencionan era un Dios genocida. Sin embargo, Dios ha mostrado su gracia, su misericordia y su amor desde el principio. Desde el principio. De hecho, podemos movernos a Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Y podemos observar el lenguaje que Dios utiliza. El lenguaje que se utiliza en Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice el 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El escritor, en este caso Moisés, a quien se atribuye los primeros 5 libros de la Biblia, empieza a describir ciertos atributos de Dios. Empieza a decir cómo es Dios, cómo él entiende que es Dios. Y dice que Dios es misericordioso. Una vez lo dice, después dice que es tardo para la ira y de nuevo grande en misericordia. La idea de Dios como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso, no es una idea del Nuevo Testamento, es una idea que viene desde antes, desde el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento no lo menciona solo una vez, lo citará en muchas ocasiones, ya sea de forma total o parcial, como ha mostrado Dios su amor. De hecho, y les recomiendo, les animo, les insto a que hoy en la noche, si no tienen sueño, se lean todo Oseas. Oseas, para mí particularmente, es el libro que destila el amor de Dios. Muestra la parte más, llamémosle visceral, más fuerte, más intensa del amor de Dios. ¿De quién habla Oseas? Algunos ya lo habrán leído, algunos no. Oseas, de quien se habla en concreto es su historia. Dios lo manda a que se case con una prostituta. Él va, obedece, se casa y posteriormente, el libro lo cuenta, ella se va, lo deja y vuelve a esa vida. Dios le dice: ve y ama a tu mujer. Anda mala. Anda a demostrarle que la amas. Viene Oseas, va y la compra y la lleva.
de regreso. No sé quién de nosotros estaría dispuesto a hacer eso de una manera tranquila, ¿verdad? Créanme que he visto que por cuestiones menores los procesos de violencia intrafamiliar se vuelven gravísimos. Pero Oseas fue y la amó. Y dice Dios, así, ese plano, esa figura, esa imagen, es lo que yo he hecho con ustedes, Israel. Es lo que yo les he mostrado. Yo con mis cuerdas de amor los traje. Entonces, les insto, los animo. Yo les acabo de hacer un resumen rapidísimo, pero les insto, háganlo, léanlo. El Antiguo Testamento está cargado del amor de Dios. Ahora, ¿qué entendemos como amor? Hay dos conceptos como grandes. Tenemos la gracia, el tema es la gracia es el amor, pero ¿qué es la gracia y qué es el amor? Y como les digo, yo entiendo que tengamos esas definiciones memorizadas, pero realmente las comprendemos, realmente las entendemos. Usted me va a decir, la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Pero, ¿entiende qué es lo que le ha dado? ¿Entendemos qué es lo que merecemos? O sea, porque si yo entiendo que me dieron algo que no merecía, pues tengo que entender también qué era lo que yo merecía. ¿Qué era lo que merecíamos? Me va a decir, hermano, yo nada. Y yo le diría, al contrario, merecíamos muchas cosas, muchísimas. Una de ellas, una eternidad en el infierno. O sea, ¿entendemos el alcance de eso? ¿Entendemos el alcance de qué es una eternidad? Me van a decir, no, porque nosotros conocemos el inicio y el fin de la vida. Pero al contrario de eso, que era lo que sí merecíamos, nos ha dado más de lo que merecemos. Pero usted me va a decir, hermano, el trabajo que yo tengo yo me lo merezco. Porque yo era el mejor. Es que yo me lo merezco porque yo me esforcé. Si hacemos una encuesta, muy probablemente, sin temor a equivocarme, existe alguien allá afuera que se ha esforzado más que nosotros. Siempre va a existir alguien que se ha esforzado más que nosotros. ¿Y por qué no lo tiene esa persona? O sea, le hablo de cosas del día a día. O usted puede decir en algún momento, hermano, yo me he esforzado más que otros y no lo he obtenido. Entonces Dios no me ha mostrado su gracia. Pero ahí es donde, pero no regreso. ¿Y qué es lo que merecemos? Castigo. Merecemos estar separados de Dios. Y lo que tenemos se nos ha dado porque a Él le plació. Solo imagínense que estamos vivos el día de hoy. Solo imagínense que muy probablemente hemos sido tan imprudentes en algún momento de nuestras vidas que nosotros muertos tendríamos que estar. Diego, que tiene boca floja, más de alguna vez se ha merecido que le
que le den, va. Mi papá sí nunca se quedó sin la gana, pero la otra gente tal vez sí. Pero lo que merecemos, nunca hay que olvidar ese contraste. Nunca hay que olvidar ese contraste. Ahora, por eso mi intención es que nos salgamos de las definiciones robóticas, de las definiciones comunes, repetitivas, que no está mal, repito, no está mal. Está bien que tengamos algo que podamos recordar constantemente y que pueda hacer que no nos confundamos. Pero hay que comprender la profundidad, la inmensidad de eso que tenemos. Y solo me hace recordar que un predicador de Coalición por el Evangelio no son las doctrinas más claras, pero por lo menos la justificación por la fe sola la pueden explicar. Este predicador, que en este momento no recuerdo el nombre, no lo anoté, fue pentecostal y dice que en algún momento pues él no se iba para atrás, no hablaba en lenguas y pues él pensó que quizás tenía algo malo, que quizás él no era salvo porque pues, no hacía lo mismo que los demás, porque no lo sentía. Y dice que cuando conoce el Evangelio, cuando conoce la salvación por la gracia, él ha tenido más experiencias emocionales que cuando fue pentecostal. ¿Qué es una experiencia emocional? Cuando se conmueve. ¿Sí? Hay alguien que ha tenido algún familiar que ha tenido mucho tiempo sin ver y que cuando lo ve se siente conmovido. O yo sé que le gusta ver TikTok, aunque se hagan lo serio. ¿Han visto videos de los perritos cuando tienen mucho tiempo de no ver al dueño? Mucho tiempo, a veces acaban de salir y ya regresan y el perrito está que mueve la cola, que mueve la cola. Y aparentemente el perrito está muy emocionado. Si usted nunca se ha sentido emocionado por nada, déjeme decirle que vaya a revisarse ahí. Lo vamos a mandar donde el de medicina legal, porque pues no está vivo, ¿va? Pero todos en algún momento hemos tenido emociones fuertes, sean emociones de enojo, sean emociones de tristeza. Yo creo que la más común es la de ira en el tráfico, ahorita como está en San Miguel. Sin embargo, las emociones no son malas y no están alejadas de las realidades bíblicas. Ahora, no significa que nos vamos a dejar guiar por nuestras emociones. Significa que usted puede sentir y es libre de sentir. Hago esta aclaración por lo que les decía y porque siempre que hablo de esto me siento conmovido. Porque donde estamos y donde deberíamos estar son dos lugares muy diferentes. Muy diferentes. Ahora, el amor, en contraste con la idea que tenemos muchas veces, que se entiende como la emoción. Ahora, el amor puede, particularmente creo, que el amor puede producir emociones, pero el amor en sí mismo no es una emoción. El amor conlleva decisiones constantes. Y es por eso que muchos escritores a lo largo de la historia han querido decir que es el amor. ¿Alguno de ustedes ha leído poesía en algún momento? No, hermano, yo no leo poesía. Bueno, escucharon a Laura Pausini, pues, en algún momento. O a algún cantante que hablaba de amor y hablaba de cuestiones muy emocionales, y no oían a José José, ¿verdad? Por ahí. Ya veo una sonrisa, ya sé quiénes gustan de la buena música. Broma.
Algunos estaban tratando de explicar el amor desde la tristeza, el amor desde la alegría, el amor desde todo ese tipo de emociones. Pero el amor, los creyentes no podríamos explicarlo desde ahí. Sería imposible que pudiéramos explicarlo desde ahí. Y les decía el miércoles pasado, algo que había notado yo, de un libro que se llama Los Cuatro Amores de C.S. Lewis, y hace referencia a una frase y dice: Dios, que no necesita nada, da por amor la existencia a criaturas completamente innecesarias, a fin de que Él pueda amarlas y perfeccionarlas. Crea el universo, previendo, y aclara, o viendo, pues en Dios no hay tiempo, la zumbante nube de moscas en torno a la cruz. Ahora, esto que menciona C.S. Lewis no está alejado a lo que Dios ha establecido, y podemos movernos a Primera de Juan, que es quien más claramente nos puede mencionar mucho del amor. Y dice, Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y leamos el 4:19 y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Poder explicar la profundidad de lo que Dios considera amor, porque recordemos que Dios es amor, y desde luego al ser parte de su esencia, Él tiene mucho que decirnos acerca del amor. Tratar de determinarlo, tratar de ponerlo en un par de palabras o reducirlo, diría yo, a, como les decía yo, una decisión, es un tanto reductivo. Ahora, ¿decisión de qué? Y ahí podemos ir ampliando. El 4:19 nos dice que Él nos mostró su amor. ¿De qué manera? Envió a su Hijo unigénito. Ahora, el amor esencialmente tiene la característica de ser sacrificial, de sacrificar, porque amar y querer no es igual, decía que bien se las sabe. El amor tiene la característica de ser sacrificial. El amor tiene la característica de ser unilateral. Y esto me llama mucho la atención. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El que ama no espera que le ame. Desde luego, debería el amor ser recíproco. Debería. Pero el amor, a la luz de la Biblia, ha sido unilateral. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios nos amó primero. Antes de que Diego le amara, antes de que Orlando le amara, antes de que Carlos le amara, antes siquiera de nuestra existencia, Él ya nos amó. Él ya nos amó. De tal manera o a tal grado que nos crea sabiendo cómo íbamos a hacer. Permite nuestra existencia entendiendo
lo alejados que en algún momento podíamos estar, sabiendo que tenía que morir, que tenía que sufrir, que tenía que ser humillado, y decide crearnos, conociendo todo eso. Yo le pregunto, si usted, que aquí en esta iglesia no se da, pero si usted supiera antes de casarse que después de casarse le iban a pegar con el sartén todos los días, o le iban a decir, mira, si ese sartén no chilla a las 5, la que va a chillar es otra. Si usted supiera eso antes, ¿tomaría la decisión? Muy probablemente no. Nuestra idea de preservación nos dice, no, es que si yo lo hubiera conocido antes, es que si yo lo hubiera conocido antes, ni lo vuelvo a ver. Pero Dios sabía desde antes que le íbamos a ofender. Dios sabía desde antes que íbamos a pecar. Dios sabía desde antes todo lo que iba a pasar. Y aún así, decidió crearnos. Decidió amarnos. Decidió darnos. ¿Darnos qué? Darnos la vida en un primer momento. Darnos la oportunidad, la potestad de ser hechos hijos de Él. Darnos vida eterna. Darnos bendiciones en los lugares celestiales. Entonces, la gracia en sí misma no puede verse desprendida o alejada del amor eterno, permanente y desbordante de nuestro Dios. Entonces, ese es el entender eso, el reconocer eso, debería, y digo debería, producir en nosotros la motivación constante de predicar su palabra, de leer su palabra, de permanecer en comunión. Ahora, es cierto que estamos en un proceso, es cierto que nuestras limitaciones humanas muchas veces nos desaniman. Sin embargo, recordar todos los días que Él nos amó y que de su amor Él nos dio, que de su amor Él nos mostró su gracia, debería hacernos, animarnos a replicar esa gracia. ¿Cómo se replica esa gracia? Muy aparte de predicar el Evangelio, amar al que por naturaleza no se puede amar. Y al respecto de eso, C.S. Lewis también en su libro dice, el amor dádiva en el hombre permite amar a los que naturalmente no son dignos de amar. ¿Pudiera amar usted? Olvídese del esposo que le pegó, de la esposa que le dio con el sartén. ¿Podría amar usted a los pandilleros que están en el secot? ¿Podría amar usted a una persona que ha sido condenada por 10, 15 violaciones? Agrávelo, de niños.
¿Podríamos amar? Los estoy llevando al extremo. ¿Por qué los quiero llevar al extremo? Porque muy probablemente no nos vamos a ver en la situación de encontrarnos con ese tipo de personas. Pero sí nos vamos a encontrar con su compañero de trabajo. Sí nos vamos a encontrar con su familiar, que muy probablemente se ha portado mal con usted o con sus familiares. Hay un concepto nocivo en las redes sociales que dice: el árbol genealógico también se poda. ¿Qué quiere decir? Que hay que sacar a la gente, a la familia, aunque sea familia, de la vida de uno. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Cómo es el amor? El amor de Dios, que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué debería de ser? Darnos la capacidad de amar a los que por naturaleza no son dignos de amar. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros tampoco éramos dignos de amar. Y por eso la gracia no se puede ver separada o alejada del amor. Para ir avanzando, vamos a Juan 13:34. Dice Jesús, o palabras de Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que se amen solo los que se aman. ¿No, verdad? Que os améis unos a otros, como que, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Todo esto que venimos hablando, que se escucha complicado, que se escucha difícil, que se escucha titánico, una labor titánica, hermano. ¿Cómo voy a amar yo a la vecina que me tira la basura en la mañana? ¿Cómo voy a amar yo a la vecina que me mató al Mitch? O que me le puso bocado a la café. Que les ponen los colores ahí, los nombres de los colores de los animales. ¿Va? Que no me quiso devolver al perico que yo tenía. ¿Cómo lo voy a amar yo? ¿Cómo voy a amar al que me rayó el carro? Y le digo, yo pongo ejemplos por un lado extremos, por un lado risibles, pero es aplicable en absolutamente todo. ¿Cómo voy a amar yo al que le serví de fiador y me dejó con la deuda a mí? Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recordemos, Él nos amó dándonos todo y dándose a Él. Ahora, no hay que confundir, repito, con lo que podríamos llamar amores terrenos, con emociones. Porque cuando uno está enamorado, olvídese. Los hombres le bajan el cielo, la luna y las estrellas a la mujer, y la mujer le cree, es lo más terrible. Está enamorada. Le cree cuando le dices que tus ojos azules y son negros como el fondo del pozo. Y le cree. No es ese amor. No son esas emociones. Son las decisiones constantes que aún cuando me levanté herido, cuando mi ego está herido por un comentario que muy probablemente fue ordinario,
amarle. Ojo, no estoy diciendo que hay que tener conductas autodestructivas. Si usted está sufriendo algún tipo de violencia, las leyes le protegen. Pero el hecho de alejarse no implica que usted va a odiar a esa persona. Significa que usted va a amar a esa persona. No va la idea o la intención de Dios al decirnos esto es que nosotros podamos dar aún a la persona que no lo merece. Que nosotros creemos que no lo merece. Porque si nos ponemos en cuanto a merecer, ¿se acuerdan al principio? ¿Qué es lo que merecemos? ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Usted puede decir, es que esa persona no merece que yo le ayude. Es que no, yo preferiría que se fuera al infierno y no que estuviera conmigo allá en el cielo. Amarnos como Él nos ha amado. Y cerramos de nuevo con Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo, es un don de Dios. Él nos lo dio. ¿Por qué? Porque nos amó. Cuando no merecíamos eso, sino que merecíamos lo contrario, una condena en el infierno. Si yo sé que a veces parece que no los motivo, pero triste el hermano Diego, pero yo me siento bastante animado, motivado por el hecho de recordar con cuán amor nos ha amado el Padre. Y cierro tal vez la idea con un poema que hacía referencia y dice, un poema de William Morris, dice, el amor basta. Y alguien le contestó, no basta, refiriéndose a que el concepto humano de amor no podía ser suficiente, no es suficiente y jamás será suficiente el concepto humano para poder entender con cuál amor nos ama. Y por eso su gracia la entendemos solo desde su amor, que aún siendo indignos, Él nos ha dado todo. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias, gracias